vamos a definir las estadísticas de orden. Considera las variables aleatorias x1, x2 hasta xn. Estas variables tienen las siguientes características. Son independientes, continuas y tienen función de distribución y función de densidad. Ahora imagina que las ordenas según su magnitud de manera creciente, por ejemplo, de esta forma. Al ordenarlas de forma creciente según su magnitud, estamos estudiando una nueva característica de estas variables aleatorias. Entonces, sea y1 la menor de estas variables aleatorias, y2 la siguiente en magnitud y así hasta llegar a yn, que es la más grande de todas. Es decir, y son las xy arregladas en orden creciente de magnitud. Estas variables aleatorias se llaman las estadísticas de orden correspondientes a las variables aleatorias x1 hasta xn. Es decir, y1 es igual al mínimo de x1 hasta xn. y2 es la que le sigue en magnitud y así hasta y sub n, que es igual al máximo de x1 hasta xn. Veamos un ejemplo. Considera una máquina que tiene n partes cuyos tiempos de falla son las variables aleatorias x1 hasta x sub n. Entonces, la variable aleatoria y sub k es el tiempo que toma para que k partes de esta máquina fallen. Por lo tanto, si la máquina entera falla, tan pronto una sola parte falla, entonces y1, que es el mínimo de todas las variables aleatorias x1 hasta xn, es el tiempo de falla de la máquina. Por otro lado, si la máquina no falla hasta que todas sus partes hayan fallado, entonces y sub n, que es igual al máximo de estos tiempos, es el tiempo de falla de la máquina. A través de este ejemplo pueden darse cuenta que sí hay situaciones en las que es importante trabajar los problemas a través de sus estadísticas de orden. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar las distribuciones de estas variables aleatorias. Lo primero que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que exactamente j de las variables x caiga en el intervalo desde menos infinito hasta x cerrado. Y el resto de las variables, que son n menos j, caigan en el intervalo abierto x, infinito. Pensemos en el caso n igual a 3 y supongamos que j es igual a 2. Veamos que tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, x1 y x2 pueden ser las variables que caen en el intervalo desde menos infinito hasta x, mientras que x3 es la variable aleatoria que está en el intervalo desde x hasta infinito. Otra posibilidad es que x1 y x3 estén en el intervalo desde menos infinito hasta x y x2 después de x. Y finalmente, quienes son menores que x es x2 y x3. Noten que esta es la combinación de tres elementos en dos posiciones. Por lo tanto, la probabilidad de que exactamente j de las x variables caigan dentro de este intervalo es una distribución binomial con parámetro p igual a f de x. Ahora vamos a aprovechar este resultado para calcular la distribución del máximo, es decir, de yn, y la distribución del mínimo, que es y1. Nota que si el máximo de todas las variables aleatorias es menor o igual que x, significa que todas estas, a su vez, son menores o iguales que x. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que exactamente n de las x estén en este intervalo. Entonces, la distribución del máximo es la siguiente. Por lo que a su vez, derivando con respecto de x, también encontramos la función de densidad del máximo. Para calcular la distribución del mínimo, primero notamos que la probabilidad de que y1 sea menor o igual que x es igual a 1 menos la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor que x. Entonces, si el mínimo de todas estas variables aleatorias es mayor que x, significa que todas son mayores que x. Por lo tanto,
Esto es equivalente a calcular la probabilidad de que exactamente 0 de las variables aleatorias x caen en el intervalo desde menos infinito a x. Por lo tanto, la función de distribución del mínimo de estas variables aleatorias es igual a 1 menos coeficiente binomial n en 0 por f elevado a la 0 por 1 menos f de x elevado a la n. Y derivando con respecto de x, obtenemos la función de densidad del mínimo. Hasta ahora hemos calculado la distribución del mínimo y del máximo. Ahora calcularemos las distribuciones de las variables aleatorias intermedias entre el mínimo y el máximo. Primero notemos que si tomamos un omega en el conjunto donde la variable aleatoria x sub k es menor o igual que x, entonces k variables aleatorias o más de k variables aleatorias caen en el intervalo desde menos infinito hasta x. Y esto es un sí y solo sí, porque si k o más variables aleatorias caen en el intervalo desde menos infinito hasta x, entonces y sub k tiene que ser menor o igual que x. Por lo tanto, la probabilidad de que y sub k sea menor o igual que x, es decir, su distribución, es igual a la suma desde j igual a k hasta n de coeficiente binomial n en j por f de x a la j por 1 menos f de x a la n menos j. Y de nuevo derivamos respecto de x para encontrar la función de densidad de la variable aleatoria y sub k. Ponemos explícitamente la definición de los coeficientes binomiales y simplificamos los coeficientes. Nota que en esta suma, k no puede tomar el valor de n. Ahora aquí hacemos un cambio de variable para que coincida con los índices de esta suma. Finalmente, esta suma la separamos en dos términos, que es este y este, para que este término se pueda cancelar con este otro término. Por lo tanto, hemos obtenido la función de distribución y la función de densidad para y sub k. Ahora calcularemos la distribución conjunta del mínimo y el máximo, que a su vez nos va a permitir calcular la distribución del rango entre estas, es decir, yn menos y1. Calcularemos la probabilidad de que y1 sea menor o igual que x y yn menor o igual que y, para x menor o igual que y. Primero reescribiremos la probabilidad de que y sub n sea menor o igual que y de la siguiente forma. Esta expresión nos permite encontrar esta probabilidad, que es la que estamos buscando, y reescribirla como la probabilidad de y sub n menor o igual que y, menos esta probabilidad que tenemos aquí. Esta distribución ya la hemos calculado, por lo que nos concentraremos en calcular esta probabilidad. Nota que si el mínimo de estas variables aleatorias es mayor que x y el máximo de estas variables aleatorias es menor que y, entonces todas las variables aleatorias se encuentran en este intervalo. En consecuencia, podemos reescribir esta probabilidad de la siguiente forma.
Y, por independencia, reemplazando esta expresión junto con la distribución del máximo, obtenemos la distribución conjunta de Y1 y Yn. Derivando, obtenemos la función de densidad conjunta. Finalmente, usando lo que hemos aprendido sobre el cálculo de distribución de sumas de variables aleatorias independientes, encontramos la distribución del rango.